Bienvenidos, bienvenidas, de nuevo a su refugio de salseo turco favorito. No saben la emoción que me embarga al tenerlos una vez más aquí, listos para desentrañar los misterios y secretos que se esconden tras las bambalinas de la farándula otomana. Hoy agárrense fuerte porque la bomba que les traigo es de esas que sacuden los cimientos de todo un imperio mediático y que inevitablemente va a tocar las fibras sensibles de más de un corazón nostálgico. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, mis oídos no les engañan. Repito para los que se hayan perdido en el laberinto de la emoción, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Los príncipes herederos de la actuación turca, los monarcas indiscutibles del drama romántico, los ídolos que con una sola mirada, lograron robarnos el aliento y apoderarse de nuestros sueños en la inolvidable Medcezir, juntos de nuevo. Antes de que su euforia los lleve a organizar fiestas callejeras, a abrir sus botellas de champán más preciadas y a colgar pancartas con el lema «Llaman y mira forever», permítanme bajar un poquito las revoluciones y aclarar que la situación no es tan idílica como los titulares sensacionalistas nos quieren hacer creer. No, mis queridos chismosos, aún no estoy en posición de confirmar una reconciliación amorosa oficial y sacramental, aunque hay, amigos, quién sabe. El destino, ese maestro titiritero, a menudo mueve los hilos de nuestras vidas de las formas más impredecibles e insospechadas, ¿no les parece? Lo que sí puedo asegurarles con total certeza, y esto es un hecho irrefutable, es que si existe un reencuentro, una conexión que ha resurgido de las cenizas del pasado y que, cual ave fénix, ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de miles, millones de fans alrededor del mundo. Pero antes de que me deje llevar por la corriente de la pasión y me sumerja en un mar de especulaciones, es crucial que aseguremos que todos estemos en la misma página y que nadie se pierda ni un solo detalle de esta información explosiva. Así que sin más dilación, los invito formalmente a suscribirse a este su canal de chismes favorito, a activar la campanita de notificaciones y por supuesto, a dejar su like bien merecido si este tipo de contenido es de su agrado. Recuerden que su apoyo incondicional es el combustible que alimenta nuestra maquinaria de chismes y la razón por la que nos esforzamos día a día para traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, damas y caballeros, con las formalidades debidamente atendidas y con la audiencia preparada y expectante, adentrémonos de lleno en el tema que nos ha convocado hoy. Como bien saben, o al menos deberían saber si son verdaderos chismosos de cepa, Aatay y Serine fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas, admiradas y aclamadas de la televisión turca. Su química en Medcezir era sencillamente innegable, palpable, una fuerza arrolladora que trascendía la pantalla y nos hacía suspirar, soñar y creer en el amor verdadero. Los veíamos como Llaman y Mira, dos almas gemelas destinadas a encontrarse en medio del caos y la adversidad, pero también los percibíamos como Aatay y Serine, una pareja con una conexión especial, una chispa única, algo mágico que los diferenciaba del resto. Tras la conclusión de Medcezir, como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Ambos, por supuesto, continuaron cosechando éxitos sin precedentes en sus respectivas carreras, protagonizando series y películas que los consolidaron como dos de los actores más importantes, influyentes y cotizados de Turquía. Pero como era de esperarse, el recuerdo imborrable de su romance en la vida real, y la inigualable química que compartían tanto dentro como fuera del set de grabación, quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de sus fans, quienes nunca dejaron de añorar aquellos tiempos dorados. A lo largo de los años, como suele ocurrir en el universo de la farándula, fuimos testigos de un sinfín de rumores, especulaciones descabelladas e incluso algunas que parecían tener cierto fundamento, indirectas sutiles lanzadas al aire con la esperanza de ser recogidas por el radar mediático, pero nada concreto, nada que pudiera confirmar un acercamiento real entre ambos. Cada uno con la frente en alto y con la dignidad que los caracteriza, siguió adelante con su vida amorosa por separado, dejando a sus fans con ese sabor agridulce de lo que pudo ser y no fue, con la melancolía de un amor inconcluso que a pesar del paso del tiempo, seguía latiendo con fuerza en sus corazones. Pero como bien dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Aatay y Serine nunca dejaron de aferrarse a esa pequeña luz al final del túnel. Y ahora, mis queridos chismosos, después de años de silencio, de distancia física y de un mar de especulaciones, algo ha sucedido. Algo que ha encendido nuevamente la llama de la ilusión y que ha provocado un terremoto emocional en el fandom. ¿De qué se trata? Pues bien, prepárense para la noticia bomba. Aatay y Serine han vuelto a trabajar juntos. Sí, lo sé. Sé que no es una reconciliación romántica propiamente dicha,
pero es un paso, un acercamiento que nos permite soñar con un futuro en el que ambos vuelvan a estar juntos, ya sea como amigos, como compañeros de trabajo o, quién sabe, como algo más. ¿En qué están trabajando juntos? Aún no hay detalles concretos, la información es un tanto difusa, pero todo apunta a que se trata de una campaña publicitaria para una importante marca, una firma de renombre que ha apostado por reunir a estos dos íconos de la televisión turca para promocionar sus productos. Imagínense la escena, a Atay y Seriney compartiendo set de grabación, intercambiando miradas cómplices, riendo juntos, conectando nuevamente a un nivel que solo ellos pueden entender. La energía que se desprende de esta unión es palpable, casi tangible, incluso a través de las fotos y vídeos que se han filtrado en las redes sociales y que han desatado una auténtica histeria colectiva entre sus fans. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, mis chismosos. Porque, claro, no todo es trabajo y profesionalismo. Los rumores sobre una posible reconciliación amorosa han resurgido con fuerza, alimentados por la esperanza y la nostalgia de sus seguidores. Hay quienes aseguran haberlos visto cenando juntos en un restaurante de lujo, otros afirman que se les ha visto paseando de la mano por las calles de Estambul, disfrutando de la compañía del otro como en los viejos tiempos, y no faltan los que juran y perjuran que han retomado el contacto diario a través de mensajes y llamadas telefónicas, compartiendo sus inquietudes, sus alegrías y sus sueños. ¿Cuánto hay de cierto en todo esto? Imposible saberlo con certeza. En el mundo del chisme, como bien saben, la verdad es un bien escaso y la información suele estar distorsionada por los intereses y las emociones de quienes la transmiten. Pero lo que sí es evidente, lo que nadie puede negar, es que entre Atay y Seriney existe una conexión muy fuerte, un lazo invisible pero indestructible que el tiempo y la distancia no han podido romper. Recordemos que a pesar de su ruptura, ambos siempre han hablado el uno del otro con mucho respeto, admiración y cariño. Nunca hubo escándalos mediáticos, ni declaraciones explosivas, ni reproches públicos. Siempre se han referido al otro como una persona importante en sus vidas, alguien a quien guardan un grato recuerdo y a quien le desean lo mejor en todos los aspectos. Y ahora, este reencuentro laboral, esta oportunidad de volver a trabajar juntos, podría ser el catalizador que impulse un acercamiento más profundo, el punto de partida para una nueva etapa en su relación. Quién sabe, quizás la convivencia en el set de grabación, las largas horas de trabajo juntos, las risas compartidas y las miradas cómplices han reavivado la chispa del amor y han despertado sentimientos que creían olvidados. O quizás simplemente han retomado una amistad que nunca debió perderse, una conexión especial que va más allá de lo romántico y que se basa en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Lo que sí es cierto es que los fans están enloquecidos, viviendo un torbellino de emociones que va desde la euforia descontrolada hasta la incertidumbre más absoluta. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de súplicas para que vuelvan a estar juntos, de recuerdos de Medcezir, y de la época en la que eran la pareja perfecta, de montajes de fotos y vídeos que celebran su amor y de hashtags que claman por su reconciliación. Y es que a fin de cuentas, todos en mayor o menor medida, queremos creer en los finales felices, en los cuentos de hadas modernos en los que los príncipes y las princesas se reconcilian, superan los obstáculos y viven su amor para siempre. Y a Atay y Seriney con su historia de amor truncada y su reencuentro inesperado, representan esa esperanza, esa ilusión de que el amor verdadero puede volver a florecer, incluso en las circunstancias más adversas. Ahora bien, seamos realistas y pongamos los pies en la tierra por un momento. La vida de los famosos es complicada, llena de presiones, exigencias y desafíos que a menudo ponen a prueba sus relaciones personales. Están constantemente expuestos a la presión mediática, a los rumores malintencionados, a las críticas despiadadas y a la invasión de su privacidad. Es difícil mantener una relación estable, sana y duradera en esas condiciones. Además, ambos tienen sus propias carreras profesionales, sus propios proyectos personales, sus propios sueños y aspiraciones. Es posible que no estén en el mismo momento de sus vidas, que tengan prioridades diferentes o que simplemente no estén destinados a estar juntos. Pero a pesar de todos estos obstáculos y condicionantes, la posibilidad de una reconciliación siempre está ahí, latente, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y este reencuentro laboral, esta oportunidad de volver a conectar, nos da una pequeña ventana de esperanza, una razón para creer que quizás, solo quizás, el destino les tiene reservada una segunda oportunidad. Lo que suceda en el futuro, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto disfrutemos de este momento, de esta pequeña alegría que nos han regalado a Atay y Seriney al reencontrarse y al despertar la ilusión de sus fans.
¿Y ustedes, mis chismosos, qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay posibilidades reales de reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, felices y enamorados? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado, sin revivir fantasmas del pasado? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sobre este tema tan candente. No duden en dejar su huella en la sección de comentarios, porque me muero por saber lo que piensan y por conocer sus perspectivas sobre el futuro de esta pareja icónica. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo incondicional que le brindan a este su canal de chismes favorito. Sus mensajes de cariño, sus likes entusiastas, sus suscripciones constantes y sus compartidos generosos son el combustible que alimenta nuestra pasión por el chisme y la razón por la que nos esforzamos día a día para crear contenido de calidad que les entretenga, les informe y les haga pasar un buen rato. Gracias de corazón. Y ahora, para ir cerrando este vídeo cargado de emociones y especulaciones, quiero recordarles los puntos clave de esta noticia bomba que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Atay y Serine han vuelto a trabajar juntos en una campaña publicitaria para una importante marca. Los rumores sobre una posible reconciliación amorosa han resurgido con fuerza, alimentados por la esperanza y la nostalgia de sus fans. Los fans están enloquecidos de emoción, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y súplicas para que vuelvan a estar juntos. Y la esperanza de verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, está más viva que nunca. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. Solo Atay y Serine saben lo que realmente sienten el uno por el otro y lo que están dispuestos a hacer para construir un futuro juntos. Solo el tiempo dirá si este reencuentro laboral se convierte en algo más profundo y significativo. Y bien, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar su like bien merecido, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y como siempre los invito a que me sigan en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Siempre estoy compartiendo información exclusiva, fotos inéditas y vídeos imperdibles que no se pueden perder. Y recuerden, mis queridos chismosos, la vida es un chisme constante, una telenovela interminable llena de giros inesperados, amores y desamores, secretos ocultos y revelaciones sorprendentes. Así que manténganse informados, estén siempre alerta y nunca dejen de soñar. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y que a Atay y Serine los acompañen en sus sueños más locos y apasionados. No olviden dejar sus comentarios, porque me interesa muchísimo saber lo que piensan. Denle like si les gustó y compartan para que más personas se enteren de este chisme explosivo. Suscríbanse para no perderse los próximos chismes y primicias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós.